Bueno, y nosotros queremos ahondar más en este tema, en el tema de la memoria histórica y concretamente en la fosa común de Pico Reja. Para ello tenemos aquí en nuestro plató al responsable de memoria histórica de la Confederación General del Trabajo, Cecilio Gordillo. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Cecilio, decía el alcalde de la ciudad ayer mismo Sí. que la memoria histórica era una de las asignaturas pendientes en nuestra ciudad, que durante mucho tiempo no se había hecho nada, no se había avanzado en este tema y que ya era hora. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Totalmente, aunque pese muchas veces estar de acuerdo con el político que manda, en esta ocasión hay que darle la razón. Hemos hablado en varias ocasiones sobre esos temas pendientes, o sea, casi la totalidad relacionados con el tema de la memoria histórica, que no se solventaron en los primeros meses del 79. A raíz de las primeras elecciones municipales se resolvieron muchos problemas relacionados con la memoria, sobre todo lo que era el callejero, la Cruz de los Caídos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el tema de la fosa estaba ahí como un muro inalcanzable, ¿no? Nadie quería meterle mano a ese asunto por los restos, etcétera, por lo espectacular que es en algún caso pues poner un cráneo aquí con un agujero en la frente, ¿no? No es moco de pavo, hablando en plata, ¿no? Estamos hablando de una fosa común ahora mismo en Sevilla, en la que se está investigando. Hay otras, pero quizás esta, bueno, pues mediáticamente por los personajes que se presupone están allí enterrados, pues es la más conocida. Hablamos de la fosa de Pico Reja. ¿Qué significa esta fosa para el movimiento de la memoria histórica? Bueno, no solamente la de Pico Reja, es verdad que tiene un especial interés no solamente por los personajes, sino por ser la primera, por ser una de las 8 fosas del cementerio de Sevilla, que no tiene ningún tipo de señalización, pero que muchas personas mayores recordaban. Hay que tener en cuenta que ya en el 2002 se señalizó una de las fosas, una sola de las 8 fosas, se señaliza construyendo un monumento estando Montesirín exactamente, en el ayuntamiento. Y era una que ya estaba señalizada por anónimos, por personas anónimas que ya pusieron en su día allí una cruz. Pero el resto de las fosas se han ido aumentando en los últimos años. O sea, hasta que no se han hecho investigaciones, pues casi desde el ámbito privado o particular de algunos historiadores, en Sevilla íbamos aumentando la fosa. ¿Cuántas fosas hay? Hay 2. No, el último trabajo dice que son 3. No, pues ahora son 4. Y pasaba un año y ya no eran 4, eran 5. Y ya no eran 5, sino eran 6. O sea, es decir, de tal manera que hasta hace un año corto, un año y medio, que Pepe Díaz Arriaza termina un primer trabajo, un poquito más, un primer trabajo de investigación, no nos dice, oye, que estábamos totalmente equivocados. Ni son 2, ni son 3, sino son 8, de las cuales no existen las 8, porque ya hay alguna de ellas que ha desaparecido, ¿no? Por lo tanto, se estaba arrojando información actualísima porque no se había hecho antes esas investigaciones, que ya es lamentable. O sea, es decir, que ya es lamentable que se hubiera que hacer tantas investigaciones en un espacio tan especial como es un cementerio y tan controlado. O sea, los cementerios son de los espacios, primero, donde el metro cuadrado vale más caro de la ciudad. No se puede hablar de negocio urbanístico, pero algunas veces se piensa que vale más caro un metro cuadrado en el cementerio de San Fernando que en la calle Sierpe, ¿no? Y entonces era raro que no hubiera ningún tipo de investigación sobre este particular, ¿no? Y sobre todo porque el número de personas era sorprendente, porque cada vez que se hacía una investigación salían nuevos datos. Yo, por ejemplo, te recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando Baltasar Garzón abre la investigación, se dirige a algunos ayuntamientos a nivel nacional y entre ellos se dirige a Sevilla, ¿no? Y yo me acuerdo de la concejala, no me preguntes el nombre, yo no me acuerdo, la concejala del momento dice, entregaremos los 3.800 nombres, ¿no? Y algunos nos reímos, ¿no? Usted no va a entregar 3.800 nombres porque sería caer en la trampa que durante muchos años las administraciones han utilizado. Es decir, había 2 cifras, una, la de los represaliados, la de los asesinados, y 2, la de los represaliados asesinados inscritos en el registro civil. Claro. Y entre 1
y otro hay una diferencia abismal. ¿Cuántos nombres entregó el Ayuntamiento de Sevilla a la Audiencia Nacional en el 2008 o en el 2009? Pues entregó 800 y pico de nombres, de los más de 3.500 que ya se sabía que estaban los nombres allí, ¿no? Estabas hablando de una cifra superior a 3.000 en esta fosa de Pico Reja. Se calcula en 700, más de 700 metros cuadrados, ya la cifra asusta, cuadruplica las previsiones, y se calcula que hay más de 1.000 personas, represaliados, enterrados allí, ya los restos óseos, pero detrás de esas personas hay familias, muchas de ellas sufriendo y esperando, bueno, pues la exhumación de esos cadáveres. Supongo que usted está en contacto con algunas de esas familias. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran después de tanto tiempo? Bueno, yo les he recordado en alguna ocasión a algún concejal de la época primera, del 79, y lo mismo que actualmente, diciendo que en el 79 fueron bastantes familias las que hicieron gestiones ante el ayuntamiento, ante la corporación municipal de la época, para que se solucionara el tema. Y bueno, aquello se tapó, no se les contestaba a la gente yo lo comentaba en el periódico, en la entrevista, ¿no? Es decir, no es que se olvidaran, ¿no? Sino que se lo comían y se cabreaban por dentro de que no se contesta. Habitualmente la administración no contesta a los ciudadanos que se dirigen a la propia administración. O sea, es decir, que es como una práctica muy habitual. Entonces, a la gente se les consigue cansar, se les consigue excluir, se les consigue sacar de la política, de algo tan normal como sería el hecho político de la intervención social, junto con el gobierno de la ciudad, se les logra con el tiempo quitar de en medio, mandarlos a sus casas, que para eso estamos nosotros que arreglamos estos temas, y por lo tanto dejándolo en un segundo, tercero, cuarto. Y es verdad que la gente han terminado aburriéndose en muchos casos, hartos de escuchar siempre las mismas justificaciones cuando se ha hablado con ellos, en algunos casos, y hasta que no lo ven, hasta que ellos no ven, por eso la importancia que juegan los medios de comunicación en este tema. La gente hasta que ya no ve en una fotografía de un periódico o en unas imágenes de televisión el tema de que se está abriendo, no vale decir que se va a abrir, no, sino que ya se está abriendo, ¿no? Esa fosa y que se empiezan a ver los restos, etcétera, etcétera, no acaban de empezar a hacer las solicitudes formales. Sabemos que a raíz de estos días, de la rueda de prensa de ayer, de la reunión del lunes, el número de personas solicitantes de intervención, digo porque hoy mismo me han llamado 2 familias, ¿no? Se va a multiplicar, siempre que se favorezca, claro. Si no se favorece, pues la verdad es que la gente volverá a decir una vez más, ve cómo era mentira, ¿no? Y eso es lo que quizás del año 2000 para acá hemos conseguido, ¿no? Que haya un poco de más confianza en que quizás esta vez es verdad, ¿no? Se disparó un poco esa necesidad a raíz de la exhumación de Málaga. Recordemos que en Málaga se sacaron 2.840 cuerpos de 8 fosas comunes. Y eso permitió descubrir que los 4.100 que existían en todos los listados de aquella época, había 1.500 que se habían perdido. Y eso es lo que abrió esa investigación, la posibilidad de hoy identificar esos 1.500 casi con total seguridad, aunque eso nunca se puede saber, están en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, ¿no? Pues más o menos ocurre lo mismo. Y esto es un proceso que debe de ser muy transparente, que debe ser muy comunicativo. No me valen los, en fin, cerrando aquello como si fuera un coto cerrado, ¿no? Donde no puede ver nadie, donde, como dice un fotógrafo vuestro, ¿no? Dice, sí, no se puede entrar a echar fotos, ¿no? Ya os la dará el ayuntamiento. No, mire usted acompáñelo si quiere, pero ¿qué pasa porque se hizo una foto en una fosa común? Que aparecen unos restos. ¿De quién son esos restos? Si todavía no se está ni siquiera recogiendo muestras de ADN a los que están vivos. Y el tiempo que tarden en hacerle las muestras de ADN a esos restos, de los cuales solamente en torno a un 18 o un 20% son identificados al final. ¿Y ese es el problema, echar una foto a unos restos? No,
Sin embargo, esa foto da confianza a familiares y se atreven a hacer esa solicitud. Claro. Bueno, pues esperemos que este caso de la fosa de Pico Reja llegue a buen puerto, las familias puedan descansar después de tantos años de lucha en Sevilla. Se está trabajando, nunca es suficiente, pero se está trabajando en los últimos años en memoria histórica. Ya no queda ningún callejero, ninguna calle en la ciudad con una nomenclatura con vestigios franquistas. Se está trabajando en las fosas, se le insta a la Hermandad de la Macarena, un tema conflictivo también en nuestra ciudad, a retirar los restos de Queipo de Llanos de la Basílica. ¿Qué queda más por hacer? Bueno, quedan detalles interesantes. Yo, una de las cosas a propósito del cementerio, hace varios años le comentaba a un concejal, una vez que se hizo una reedición de la guía del cementerio. El cementerio de Sevilla es un cementerio importante y tiene una guía del propio cementerio. Entonces le comentábamos, hombre, ¿qué trabajo te cuesta hacer unas correcciones en la guía para la próxima reedición? No es que retires esta. Y donde pone toda la señalítica perfectamente identificada de todo lo que tiene que ver con el ejército ganador de la guerra, también existan con respecto a la identificación de los lugares de la parte perdedora. Es decir, yo no estoy diciendo que quiten las zonas que señalan los panteones regalados por el ayuntamiento a ese cuerpo de soldados del ejército de golpistas. ¿Por qué no se ponen en la guía también dónde están las fosas? ¿Dónde está, por ejemplo, el que fue el sevillano, que fue presidente del Consejo del Congreso de los Diputados durante la República, que se trajo desde Francia en el 2000 a Sevilla, y no existe ningún tipo de señalización del sitio donde está enterrado sus restos, etcétera? O sea, un trato igualitario. O sea, ni siquiera decimos que quiten lo que eso, porque eso sería un error, sino poner al menos esas correcciones. Ese detalle que no cuesta dinero. Que la cuestión algunas veces se nos pone como las grandes inversiones que hay que hacer. ¿No? Mire usted, modificar o en la reedición una guía del cementerio no cuesta nada. Simplemente no cuesta nada. Hacer las señalizaciones pertinentes que quedan de la ciudad y del entorno, ¿no? Estos días he estado hablando yo con el director de Parques y Jardines, que es el administrador de la Corchuela, del centro periurbano de la Corchuela, para que allí existe un campo de concentración importante, pero además de importante, pues es de los pocos campos de concentración que existieron, donde se fusilaron a gente, a presos que se habían escapado, y me contestaba, oye, mira, Cecilio, que sí, que vamos a poner ya un cartel informativo. No, un cartel informativo no, un cartel divulgativo, en el sentido de que informe no solamente de que aquí hubo un campo, sino que aquí pasó estas cosas, ¿no? O sea, es decir, que es un poco lo que le falta muchas veces a las administraciones que señalizan espacios, ¿no? Que son tan escuetas que no te enteras de nada. O sea, que, pues. Y en ese sentido quedan algunos sitios importantes de confirmar, por ejemplo, lo que te decía. Se va a señalizar el campo de concentración de la Corchuela después de mucho tiempo haciendo gestiones, mucho tiempo, pero yo se lo comentaba hace poco a la Junta, ¿no? Aquí en la puerta de donde estamos, que mataron a Blas Infante y a muchos otros más, que sería bueno que el propio monumento recogiera que ahí se fusilaron a muchos más. Ese es un lugar de la memoria de Andalucía, pero no está señalizado como tal lugar de la memoria de Andalucía. O sea que muchas veces estos casos, Ranilla es un lugar de la memoria de Andalucía, ¿no? Pero está ahí paralizado, sin ningún tipo de actuación sobre ese edificio que se logramos salvar en su día, ¿no? Y el cartel es tan escueto que presos que han estado en esa cárcel en su día, pues en fin, hacen una mueca de sonrisa, ¿no? Diciendo, ah, pues vale, esto era Ranilla, ¿no? A esto hay que llenarlo más de contenido, hay que darle más información, ¿no? Avanzando en ese Claro, o sea, es decir que queda mucho trabajo todavía y muchas veces no es una cuestión económica, ¿no? Pues Cecilio, muchísimas gracias. Esperamos que su lucha y la de tantos otros pues continúen recogiendo frutos y que de una vez por todas tengamos que dejar de hablar pues de causas pendientes todavía en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Muchas gracias.